exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. oh Señor, Aleluya. entre los pueblos y te canto alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su Aleluya. gloria esté Exalte la presencia de Dios en esta mañana, hermano. Aquí está el Señor en esta mañana. Aleluya. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo. Aleluya, Él es santo. Adórele. Él es santo. Aleluya. Santo eres tú. Gracias, Tú Señor. eres santo, 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 santo eres tú. Aleluya, aleluya.
A Él sea la gloria, porque Él es santo. Amén, Él es santo. Aleluya. Gracias a Dios. Amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe la alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono. Aleluya, es una Hoy oportunidad. perfumamos su trono, hoy Aleluya. perfumamos su trono.
Aleluya, aleluya. Él es el Rey. Él es el Rey, hermanos. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es único. No hay otro. Él es inigualable. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es merecedor de toda adoración. Él está sentado en el trono porque Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Y en esta mañana tu iglesia te adora, Señor. Tu iglesia te adora, Señor, en esta mañana. Oh, aleluya. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre santo. Qué bendición, ¿verdad? Nuestra adoración, hermano, no va al aire. Nuestra adoración va directamente a la presencia de Dios. Porque Él nos ha revelado a través de su palabra quién es Él, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es el verdadero Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos permite adorarle. Él nos permite sentir su presencia, ¿verdad? Ahorita nosotros cantábamos y decíamos que Él es santo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que los ángeles en todo momento le están diciendo a Él, santo, santo, santo es el Señor. Y qué bueno nosotros también contar con esa bendición de poder decirle santo y hacerlo con libertad. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Extendiendo de antemano un saludo cordial a toda la amada iglesia del Señor, a todos nuestros amigos que en esta mañana han dispuesto de su tiempo para venir también a honrar al que vive por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y bueno, gracias a Dios estamos iniciando un nuevo mes, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con un tópico nuevo que es sanidad espiritual. Bajo este contexto estaremos recibiendo enseñanzas de la palabra del Señor durante todo este mes. Muy importante, hermano, la sanidad espiritual. Aleluya. Romanos capítulo 7, versículos 14 en adelante, lo leemos de una forma alternada como es nuestra costumbre y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Estamos bajo la gracia de Dios, hermanos, donde Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora Dios está haciendo de nosotros nueva criatura, ¿verdad?
Ahora podemos nosotros santificarnos en Él. Podemos ir sepultando cada día ese hombre viejo, pecaminoso, y deleitándonos en la obediencia a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a seguir en esta mañana cantando alabanzas para nuestro Dios. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán bonita pueda ser yo, da tu palabra, da tu amor, cuán glorioso pueda ser yo, da tu poder, da muerte y cruz, te lleva a salvarme, va a rescatarme. El momento van a ser libre. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Amo Jesús. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Amo Jesús. Coroni sumpia, mahasimi rei pasante. 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 Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Amo Jesús. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Amo Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory.
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermanos, están cómodos. Y bueno, vamos a continuar, vamos a colectar en esta mañana la ofrenda de los santos del Señor. Para ello quiero invitar a nuestro hermano Argemiro y también a nuestro hermano Julio Molina para que nos ayuden colectando la ofrenda en esta mañana. Hermanos. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisami si, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami si, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe.
Yo quiero más de Aleluya. digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Bueno, los dejo en la grata compañía de nuestro hermano William. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Una vez más, digámosle al Señor. Él es digno de la gloria, ¿verdad que sí? Hermanos, vamos a orar a Dios
por todas las peticiones que hayan en el pueblo del Señor. Amén. Hay peticiones, hay necesidades. Nuestra hermana Karen está en recuperación de una cirugía. Tenemos otros hermanos que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Vamos a orar a Dios, que Dios les guarde, les ayude. Amén, hermanos. Que Dios obre. Aquí nos dicen, bueno, también, no sé si usted recuerda a alguien de los hermanos que está enfermo. No dejemos de orar por el hermano Rufo. Que Dios lo ayude. Amén. Aquí dice, pido oración por mis hermanas Fanny López y Lila López. Vamos a orar en favor de ellos. Gloria a Dios. Y luego estaremos orando por los que cumplen años. Amén. Vamos a presentar todas estas peticiones, un problema, una necesidad. Puede que usted esté bien, pero hay personas que tienen necesidades. En esta oración oremos por la gente que está en guerra, que está en situaciones difíciles. Hermano, hay personas que pasan momentos muy difíciles. Uno a veces se olvida de ellos, pero no dejemos de orar. Nuestra hermana Olga también, presentémosle delante de Dios su salud, que Dios la ayude a ella. Amén. Levante sus manos, tenga la bondad y oremos a Dios. Señor Jesús. Oh Dios eterno, a ti clamamos, Señor, a ti clamamos. Invocamos tu nombre, Dios maravilloso, por cada uno de nuestros hermanos, amigos, personas, Señor, que están enfermos, que tienen necesidades, que pasan dificultades, que pasan adversidades. Dios, te ruego por ellos que les bendigas, que les ayudes, que les restaures, que les levantes, que les sanes, que les des fuerzas, Señor. Ayúdales, Dios eterno. Los que han sido operados, ¿quiénes lo van a hacer, Señor? Ayúdales, Padre bendito. Oh Dios todopoderoso, te lo pedimos. Oh Cristo amado, te ruego, Señor, ayuda a nuestros hermanos, Señor, en todo momento, en toda necesidad. Quienes viven hoy el conflicto de la guerra, Señor, ayúdales, Dios. Padre bendito, el ser humano, su corazón es dañado, perverso, Dios. El corazón del ser humano, Dios, lejos de ti, su mentalidad, Dios, es bárbara, es destructiva, Dios. Es capaz de matar, de destruir. Oh Dios, es capaz de hacer daño. Padre bendito, pero ayúdanos, Dios. Un día, Dios, un día el mundo se dará cuenta el resultado de lo que ha hecho, Dios. Oh Padre bendito, pero mientras tanto hay una iglesia que clama, que pide, que intercede. Ayúdanos, Dios. Ayuda a los que pasan momentos duros, difíciles. Oh Dios, los gobernantes, guía a estos hombres, Dios, para gobernar con sabiduría, prudencia, justicia, equidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, quiero dar unos anuncios antes de seguir adelante. Bueno, hoy están allá nuestras maestras de escuela dominical con todos los niños. Hoy están en un día, bueno, todas las clases son especiales. Los que crecimos desde niños en la iglesia sabemos el valor de la escuela dominical. Amén. Todos los que crecimos desde niños en la iglesia, así que valoremos esas clases de escuela dominical. Amén. Gloria a Dios. Y apoyemos a los maestros. Amén. Y quiero invitar a los padres, refuércele a sus niños la enseñanza que le dan allá en la escuela dominical. Pregúntele, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Amén.
¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Pregúntele qué aprendiste, qué te enseñaron y refuércele ello. Amén. Porque vaya que es bien importante, hermanos, que usted y yo nos preocupemos que nuestros niños estén siendo bien formados en la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo se lo insisto, se lo suplico, se lo ruego, hermano, uno no sabe, bueno, hay una frase por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Uno de padre a veces, y yo se lo digo, crecí en la iglesia y tengo 50 años. Así que estoy en la iglesia desde que era un niño. Tengo 23 años de ser pastor. Así que he visto muchas personas a las que aconsejaron, a los que yo aconsejé y les dije, cuidado con los niños, cuidado, cuidado. Preocúpate por ellos, enséñales, instrúyele, coloca cuidado en la enseñanza, refuérzala, sé diligente. Cada que presentamos un niño hacemos énfasis en esto. Pero hermano, uno a veces va pasando el tiempo y a veces cuando uno reacciona, los hijos son adolescentes, ya no. Si usted no aprovechó la niñez para formar en ellos los principios y los estándares y de Dios, la adolescencia será más difícil. Así que hermanos queridos, preocupémonos por los niños. Así que allá están hoy en otro día especial, están dándoles un día deportivo, compartiendo con ellos, terminando año, la despedida de escuela dominical. Pero aunque escuela dominical en estas semanas no va a dar más clase, usted como padre debe seguirlas dando. Amén. Aprovechen semana, refuerce a sus hijos, enséñeles. Amén. También, hermanos, quiero invitarles a todos. Necesitamos hacer allí un proyecto. Bueno, vamos a construir la casa pastoral este año que viene, pero vamos a hacer acá, Dios nos ayude, pero necesitamos el respaldo de toda la iglesia. Y sí que necesitamos a los padres ahí, pero a todos, porque aunque yo no tenga niños pequeños, soy de la iglesia. Y como iglesia apoyo la niñez. Amén. Hermanos, la idea es tratar de hacer en este lado un parque para los niños. Amén. La idea ahí es organizar en este lado allá parque para los niños, algo pequeño, pero que refuerce el estímulo de nuestros niños a aprender. Amén. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, escuela dominical trabaja, ya por ahí hay unas cositas, por ahí hay una mesa de ping pong que ya la compraron. Recuérdenme, ¿en qué más hay? Por ahí hay una piscina pequeña que también ya nos donaron. ¿Qué más? Esta semana adquirimos algo como un rodadero para poner ahí para los niños, un parquecito de esos que ustedes ven parecido a lo que hay en los cafeteros, algo pequeño por ahí, pero ok. Por ahí también ya los jóvenes compraron un para gimnasio, ¿no? Yo no los veo todavía muy así. Yo creo que ellos están esperando crecer espiritualmente para luego sacar así músculo, ¿no? Gloria a Dios. Pero, hermanos, queremos organizar un parquecito ahí. Que sabemos que hagamos una canchita de beach tenis. Johnny, vea, ahí sí. Amén. Hermano.
para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no tin temor. Paso misa con mi futuro, tan en el mar digno Señor, vivo tan poderosamente vivo, poderosamente vivo. Nosotros, amén. Eso es algo, hermanos, yo quiero decirle a los hermanos bautizados, no es opcional, no es que yo le pueda decir que es una obligación, no, pero en los cristianos participar de la cena es un deber. En los cristianos bautizados participar de la cena es un deber. Y yo quiero invitarles, hermanos, tenga siempre eso claro. Hay hermanos que se quedan, llevan 1 año, 2, 3 años sin participar de la cena y ellos no se preocupan. Hermanos, hay cosas que yo no puedo, que yo como cristiano no debo perder de norte, el norte de lo que ellas son y lo que significa. Jesús se lo dijo a sus discípulos:
conmemorar esto, celebrar esto en memoria de mí, y cada que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que es parte de la iglesia. No lo hacemos como lo hace la iglesia católica, que cada que la persona va, participa de la comunión, lo llaman ellos, y le dan a la gente la hostia, y entonces participa. No, ni debo hacerlo tan seguido que yo no entienda qué es eso, pero como cristiano tampoco debo de dejar de participar de ella cuando la iglesia la celebra, y nosotros aquí normalmente la celebramos 2 veces al año. Amén. Así que quiero invitarle, hermano. Hay personas que dicen: pastor, yo no sé en el año pasado que tenía un pleito con este hermano, y este año, hermano, yo creo que tampoco, porque tengo el pleito con el otro hermano, y el que viene yo no sé con quién lo voy a tener. Pero hay gente que no cena porque viven de problema en problema, y el problema está en ellos, y hay que cambiar, y hay que tomar decisiones, hermanos, de entender que nosotros vamos caminando una vida cristiana con Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quería darle estos anuncios, perdón. El sábado tenemos nuestro gran campamento juvenil. El viernes empieza nuestro 9º campamento juvenil bajo el lema Overflow, rebosando o rebosados del Espíritu Santo. Digan amén. Oiga, hermano, gócese. Amén. Viernes 7 de la noche empieza para los jóvenes. Como usted y yo ya pasamos a la segunda y otros a la tercera edad y otros más adelantico, los jóvenes nos corren un poquito. Así que los mayores vamos a ir el sábado 7 de la noche y el domingo a los 2 cultos. ¿Sí? Nosotros mayores 7 de la noche el sábado y domingo los 2 cultos. Hermano querido, porque el culto sea allá, no es que no hay culto. No diga que usted está libre, no hay culto. Y yo ahorita lo voy a predicar de algo muy importante, porque, hermano, a veces uno no entiende lo que nosotros somos. El culto solo vamos a cambiar de lugar. Pero, hermanos queridos, le invito a que vaya. Para todos los jóvenes, no se lo pierdan. Viene un pastor de Colombia a estar con nosotros acá, predicar la palabra de Dios. Estará desde el jueves aquí, así que el jueves sí hay culto aquí. Amén. Tendremos culto el martes para los bautizados en el nombre de Jesús. Si alguien quiere venir el martes, algún amigo puede hacerlo, pero no se sienta incómodo si de pronto no puede participar del vino y de la copa. ¿Me comprende? Porque del pan, gracias. Porque es para los hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Pero usted puede venir al culto el martes si quiere acompañarnos. Y usted que va camino a bautizarse, pues venga para que conozca. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, los jóvenes el viernes van al campamento. Las camisetas ya llegaron. Las camisetas, todos los que las encargaron, ya están las camisetas. Vamos a tener ahí, no sé por qué pusieron unos modelos que no son de la iglesia. Habían puesto ahí a Felipe, vea, con ese porte. Amén. Gloria a Dios. Ese va a ser el color de la camiseta. Ese es el ¿no? Bueno, ni para qué hablemos. Pero ese es el logo de nuestra camiseta. Amén. Hermanos queridos, no se pierdan el campamento, no perdamos la bendición. Va a ser en Washington, en el Centro Juvenil Washington, donde lo hemos hecho los últimos años. Bueno, en Aruba no hay mucho lugar donde hacer esta clase de eventos, pero ahí nos hemos defendido y Dios nos ha respaldado.
Amén. Gloria al Señor. Hermanos, estén de pie, tengan la bondad. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra. Oremos por los hermanos que cumplen años. Vamos a orar por las niñas Camila y Tatiana que están de cumpleaños. ¿Sí? O no son, bueno, aquí yo dije niñas, no sé. Camila y Tatiana están de cumpleaños. Vamos a orar en favor de ella. Vamos a orar por el hermano Gabriel Torres, está de cumpleaños. La hermana Dabeli también están de cumpleaños. Vamos a orar por los cumpleañeros. Y que Dios nos bendiga con su palabra, amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, te pedimos, Dios, por nuestros hermanos que cumplen años, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Dios, guíalos. Llénalos de tu favor, tu gracia, tu bendición, Dios. Dale sabiduría, Señor, ante todo sabiduría. Oh Padre bendito, para vivir, caminar, conducirse en como tú lo quieres, Dios. Bendice la vida de nuestros hermanos, nuestros amigos, los niños, Dios, todos los que cumplen años. Bendíceles y ayúdales, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios eterno. Te ruego que nos bendigas esta mañana con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, tu palabra la necesitamos en nuestra vida, Dios. Que ella sea nuestro aliciente, nuestra fuerza, nuestra edificación, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hay un anuncio ya pequeñito, que no olvidemos los jóvenes pagar el campamento, los hermanos de las camisetas y jóvenes también las camisetas, amén. Y todos los que debamos en cafetería, hermano. 24 y Josué capítulo 14 versículos 11 y 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Josué capítulo 14 versículo 24. Perdón, Números 14, 24 y Josué 14, 11 y 12. Amén. Lean conmigo, por favor. Josué 14, 11 y 12 y Números 14, 24. Leamos Números, todos. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él que y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en ¿qué? ¿Qué vio Dios en Caleb? Repitan conmigo, ¿qué vio Dios en Caleb? Un espíritu diferente. Él vio otro espíritu diferente en Caleb. Había algo en Caleb que Dios vio diferente en él. Ahora vámonos a Josué capítulo 24 versículos 11 y 12. Josué 14, perdón, versos 11 y 12. Todavía estoy tan fuerte. Eso lo dijo el mismo Caleb, que Dios vio un espíritu diferente en él. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verso siguiente. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, el mes pasado, todos conmigo por favor, el mes pasado hablamos de la firmeza espiritual.
sí que necesitamos como cristianos, hermanos, entender la necesidad de la firmeza espiritual. Amén. Necesitamos entender que el enemigo nos ataca todos los días. Todos los días, aunque usted no se da cuenta. El enemigo todos los días se está atacando. Todos los días. Usted no se da cuenta. Puede que a su niño ya lo esté atacando y usted no se ha dado cuenta. Él está atacando. La misión de él es destruir niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores. Ataca. Así que su niño ya puede estar viendo un programa en el cual el enemigo lo está atacando y usted ni sabe. Puede ser que el programa que está viendo, usted le compró el iPad para que él lo vea, así que usted lo está ayudando. Puede ser que él está viendo cosas y usted ni siquiera se ha percatado de eso. Así que, hermanos, hay una guerra espiritual de la que usted y yo no podemos ser ajenos, y que cada padre debe de ser consciente de esto y, hermano, invertir tiempo, trabajo, esfuerzo y hasta dinero para formar bien a sus hijos. Amén. Vivimos una guerra espiritual. El mes pasado hablamos todo el mes de eso. Y ese tema es muy importante para estar firmes. Y, hermano querido, a uno se le pierde un hijo y se le daña la vida. Yo quiero que usted me entienda esto. Esto es muy serio, porque un hijo se le pierde y así usted tenga millones, la vida se le dañó. A esto hay que prestarle atención. Un hijo, hermano, se le pierde y créame que la vida le cambia. Y que Dios ayude a nuestros hermanos que viven momentos difíciles con sus hijos, que Dios los ayude. No es fácil. Pero por eso usted que los tiene pequeños y ya están creciendo, préstele atención. Los que todavía no se han decidido con Dios y tienen niños pequeños, préstele atención. No espere a que usted tenga tantos años y usted diga después, pero se le olvida el ejemplo que usted le está dejando a sus hijos todos los días. Ellos crecen. Y cuando uno quiere enderezarlos, eso, hermano, eso es igual que un árbol. Un árbol, usted cuando está pequeño, usted le hace esa ramita así y esa ramita gira. Usted la gira de otro lado y ella gira. Pero cuando un árbol crece, se parte, pero no es tan fácil. El único que cambia vidas es Dios. Pero, hermano querido, usted y yo que tenemos hijos en proceso, hay que trabajar con ellos. Amén. Así que la guerra espiritual, no la olvide, está ahí. No olvide que el enemigo le ataca a su esposo, le ataca a su esposa, le ataca a sus hijos, le ataca la mente todos los días. No lo olvide. No lo olvide. Usted llegó aquí ahorita al carro y vio un carro atravesado y el enemigo por ahí le puede poner algo. Esta gente no sabe estacionar un carro, mire que no sé qué, mire dónde lo dejan, mire lo que ha. Así que el enemigo trabaja y usted ni sabe. Usted se lleva hoy el barbecue y no le quedó como usted quería y por eso es que yo no compro. Y uno siempre, y eso hace trabajo, no crea. Y hay cosas que uno le da mente y el enemigo trabaja. No olvide eso y déjeme hacerle ese énfasis. Pero este mes vamos a hablar de sanidad interior, sanidad espiritual, como decía el hermano Julio. Vamos a hablar de esa sanidad nuestra. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hay cristianos que llevan muchos años en la iglesia, pero su actitud y su comportamiento es difícil. Así que, hermanos, lo que les decía ahora de la Santa Cena, hay gente que no cenó el año pasado. ¿Por qué? Porque peleó. Y el antepasado tampoco, porque tenía algo con la hermana. Y el que viene, no sé, pero de pronto también. Pero eso no es la actitud de un cristiano. Los cristianos, nuestra actitud es diferente. Y, hermanos,
Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que aprender y llegar a ese nivel donde Dios quiere que lleguemos. Si queremos ser firmes espirituales, tenemos que sanarnos. Porque muchas cosas en su vida y en mi vida vienen por producto. Mire, hay cosas en su vida y en mi vida que vienen de la infancia, que vienen de la adolescencia, que vienen de la edad, de cierta edad, y todavía siguen con nosotros. Aunque cantamos y venimos a los cultos, tenemos ciertas actitudes que no son correctas. Hermano querido, nosotros no somos religiosos. Eso es importante. Aunque venir a un culto y cantar a Dios es parte de un acto religioso, sí lo es. Un cristiano debe entender que nosotros no somos religiosos, aunque hay cristianos que son religiosos. Una persona religiosa es una persona que va a culto o a misa cada 8 días o puede venir más de una vez a la semana, pero es religioso mientras está aquí. Pero cuando está afuera en el trabajo, la escuela, el colegio, su vida es otra. Hermanos, y alguna vez una hermana me preguntó, le dije yo que en la iglesia habían hermanos religiosos y ella se quedó, casi se va a espalda y me dijo, imposible, pastor. Y yo le dije, no, sí, hermana, hay cristianos que se quedan religiosos. Yo también me asusté el día que el hermano Álvaro Torres una vez lo dijo. Pues, nuestro hermano Álvaro, un anciano de nuestra iglesia, bueno, ustedes la mayoría lo conocen, y él dijo, hay gente que es religiosa aunque venga a culto. Hay cristianos que se quedan religiosos porque ellos no han entendido lo que es vivir la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana es una relación con Dios. Así que no solo consiste, y dentro de esa relación con Dios yo vengo a culto. Dentro de esa relación con Dios yo canto. Dentro de esa relación con Dios yo vivo la vida cristiana. Pero hay personas que vienen a culto y ellos solo son cristianos mientras están acá. Solo hacen parte de la membresía de la iglesia cuando vienen a culto. Pero hermano, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá, hermanos queridos y amigos que están acá. Porque la gente la enseñaron a ser religiosa. El problema es que la gente en la religión tradicional, por eso la gente va a misa cada 8 días. Hay cristianos que quedaron católicos, porque ellos vienen cada 8 días solo y cumplen con esa función, no más. Y nosotros a veces nos quedamos con eso. No, la vida cristiana es una relación con Dios. Y yo le pregunto, los que tienen novio, cuidan esa relación. Quienes tienen novia, cuidan esa relación. Los esposos cuidan esa relación, ¿verdad? Y para usted no es una carga cuidar a su esposo, ni cuidar a su esposa, ni prepararle, ni alimentarle, ni alistarle muchas cosas, porque hay un amor, y es su esposo, es su esposa, es la persona con la que compartimos. Hermano, la vida cristiana es una relación con Dios. Por eso los cristianos que conocemos ya, para nosotros no es problema venir a un culto. Nosotros no tenemos problema en venir a culto. Y nosotros, porque vivimos enamorados. Cuando una persona no entiende la salvación, dice, ¿y esta gente por qué va a culto tan seguido? Yo no entiendo. Pero cuando uno entiende que Dios mismo vino a salvarlo y a rescatarlo y a perdonarle los pecados, usted dice, yo le debo mucho a Dios. Y cuando uno entiende que Él le perdonó los pecados, wow, usted dice, Dios, yo te debo mucho. Esperemos que no tengamos aquí corta memoria, pero lo que Dios nos perdonó fue muy grande. Amén. Hermanos queridos, cuando yo sé lo que Dios me ha dado todos los días de mi vida, yo voy a venir aquí diferente. A mí no se me olvida que a los 16 años de edad el médico le dijo a mis padres, él se muere esta noche.
A mí eso no se me olvida, y que no se me olvide, porque cuando se me olvide pensaré que Dios me debe, que Dios tiene que pagarme para que yo venga a culto. No, yo le debo a Dios. Le debo el perdón de los pecados, le debo la salvación, le debo todo lo que me ha guardado y me ha ayudado. Le debo una familia preciosa que me ha regalado, unos hijos, un hogar, un ministerio, un servicio a Dios, ser de la iglesia. Pero como si fuera poco, todos los días me ayuda. Así que, hermano querido, a esto hay que prestarle atención. Amén. A esto de ser cristiano hay que prestarle atención, porque uno a veces no lo entiende. Y hermanos, vamos a hablar dentro de este tema de la actitud. Y yo quiero que usted me entienda algo. La actitud en la vida nuestra es muy importante. La actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien. Y esa actitud se manifiesta a través de los pensamientos, las emociones, los comportamientos. En otras palabras, la actitud, hermanos, quédense conmigo, tranquilos, conmigo. La hermana Dora solo está contando la asistencia, tranquilos. Quédense aquí conmigo, es que nosotros, alguien se mueve y uno ya, no, quédense aquí conmigo. La hermana está haciendo su labor y gracias, hermana Dora, esa es nuestra labor con ellos, estar pendientes. Pero quédense aquí, hermanos. La actitud es una intención o propósito que conduce a un comportamiento. Quiere decir que uno se comporta a partir de la actitud que uno tiene. Todo lo que usted y yo hacemos, decimos, miramos, cómo miramos. Cuando uno mira a una persona así, es porque hay una actitud en mí. Cuando una persona es alegre, es porque hay una actitud en él. Todo en la vida nuestra tiene que ver con la actitud. Amén. No lo olvide, por favor. La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan, escuchen esto, el estado de ánimo de cada persona y se refleja en su comportamiento. Amén. Así que no me diga usted que me estima mucho cuando usted me mira así. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero si usted me mira así y pasa al lado suyo y usted me dio, si puede, ni me mira, usted puede decir que me ama y que me quiere y que qué tan especial, pero el comportamiento dice otra cosa. Amén. No puede decirle un esposo a la esposa que la ama y no es especial con ella. Eso es extraño. No puede decirle a alguien, una mujer a un hombre que lo ama y no es especial. Eso es imposible. Así que, hermanos, el comportamiento dice lo que hay en nosotros, y esa actitud al comportarnos dice cómo está nuestra actitud, comportamiento, estado de ánimo. Hermanos queridos, hay diferentes clases de actitud. Hay actitud positiva y hay actitud negativa. Hay cristianos que tienen una actitud, hermanos, para todo una maravilla. Pero hay cristianos que usted le dice, vamos a hacer el barbecue. Eso sí se vende. Vamos a hacer el templo, pastor, como somos de pobres todos. Vamos a cambiar el bus. Ay, pastor, estamos enseñados a andar en carro viejo, pues sigamos igual todos en el bus. Así que hay gente que en todo tiene una actitud negativa. Pero hay personas que tienen una actitud positiva. Hay gente que usted sin decirles, ellos dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo disposición. Hay gente que llega, hermano, hay gente que dice, ocúpeme. Y a veces uno no sabe ni qué inventarse para ponerlos, pero porque esa persona tiene una actitud así. Así que hay diferentes clases de actitud. Hay personas que tienen una actitud abierta y hay personas que tienen una actitud cerrada. En la vida cristiana es igual. Hay personas, hermano, que su actitud es cerrada. Es cerrada. Ellos dicen, pero ¿cómo pueden dejar que los niños hoy estén jugando? Y hay cristianos que critican eso. ¿Por qué? 15 maestros, casi 20 maestros están afuera y jugando con unos niños. Eso es una perdedera de tiempo. No. Pero cuando yo tengo una actitud cerrada, veo de esa manera. ¿Me entiende?
Una actitud abierta te dice: wow, qué bonito hoy. Están dándole otro espacio a los niños, están jugando. Mire el rostro de los niños, está alegre. Eso es una bendición. Qué bueno piensa la iglesia en los niños. Alguien pudo decir: ya el pastor va a pedir plata otra vez. Vea, ya está hablando de juegos y de un muro que hay que levantar. ¿Sí? Cuando uno tiene una actitud cerrada, uno mira de eso. Alguien de una actitud abierta dice: wow, la iglesia es una bendición. Porque están pensando en los niños de otros inclusive. Y quieren una sociedad mejor y unos niños mejores. Y mañana niños en hogares cristianos, y cuando se casen y serán buenos esposos, buenos líderes, hombres de bien en la sociedad, hermano. Pero uno a veces mira la parte cerrada. ¿Me comprenden eso, hermanos? Entonces nosotros debemos de mirar qué actitud tenemos. Hay personas que tienen una actitud crítica. Hay gente que todo lo critica. Hay gente que todo lo critica. Todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Hay gente que tiene una actitud crítica. Así que la gente le ve usted el traje y vea, otra vez estrenando. Por eso es que yo no ofrendo ni diezmo. Y se lo regaló un hermano o alguien, pero la crítica a nosotros, eso está en nosotros. Y son actitudes. Hay gente que dice: vea, yo no sé para qué tienen esa puerta cerrada, debieran de abrirla. Hay gente que todo lo cuestiona. ¿Para qué el grupo de alabanza, esas jovencitas allá, esos hermanos allá? La gente, porque hay gente que todo critica. No ven lo bueno, sino lo malo. Pero también hay una actitud de empatía. Empatía es, ¿por qué no me coloco? Empatía es colocarse en los zapatos de la otra persona y entender a la otra persona. Bueno, ese pastor, ¿por qué habla así? ¿Por qué? Pero es que tiene una experiencia, es que tiene tantos años, es que tiene un hogar, tiene unos hijos, entonces nos está hablando desde la experiencia de educar los hijos. Hermano, yo, a Dios gracias, yo estoy tranquilo. Yo sé los hijos que tengo y no son perfectos, pero van en el camino de la vida. Amén. Así que, hermanos queridos, la vida, tienes que saber lo que ello implica y hacia dónde vamos. Necesitamos ponernos en los zapatos de los demás. Eso es una clase de actitud. Hay personas que tienen una actitud de respeto y hay personas que tienen una actitud amenazante. Hermanos, cuando usted respeta a alguien, no es que usted le está sobando el saco, porque hasta en eso nosotros decimos. Él como si vive allá sobando saco y haciendo. No. Es que la Biblia dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso no quiere decir que tengamos que estar ahí. No, pero la Biblia dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Pero a veces en nuestra actitud, entonces hablamos mal de las cosas, de las personas, de eso. Hermanos queridos, cada día, les decía todo el mes pasado, y déjenme se lo refuerzo, nuestra vida tiene y nuestra mente enfrenta una batalla espiritual y mental. Todos los días el enemigo nos manda dardos a la mente. Le ataca a usted la vida, le ataca el pensamiento, le pone a ver lo negativo, le pone a criticar, le pone a señalar, le pone a murmurar, le pone a hablar, le pone a decir y va y viene y una cantidad de cosas. Porque, hermano, el día que el enemigo conquiste su mente, nos tiró, se lo tiró a usted y me tiró a mí. Así vengamos a culto todos los días. Porque yo puedo venir a culto, pero si mi vida no es cambiada y el enemigo conquistó mi mente, me destruyó aunque venga a culto. Así que, hermano querido, esto hay que prestarle atención. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué tan importante es Dios para nosotros? ¿Qué tan importante es venir a un culto? Eso es la actitud. Y un hombre escribiendo, un hombre que escribe mucho acerca del liderazgo, escuchen lo que dijo: tu actitud
es tu mejor amiga o tu peor enemiga. La actitud, tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y él dijo otra frase también muy importante que dice: tu actitud te hace o te deshace. Hay gente, hermano, que tenían capacidades para muchas cosas, pero no la actitud. No lo olvide. Hay personas que tenían capacidades para muchas cosas, pero no la actitud correcta. Y esto es muy importante, hermanos queridos, que lo entendamos. En el servicio a Dios y en la vida con Dios, la actitud es muy importante. Yo quiero repetirle esto, por favor. Hágale así al vecino, por favor, hágale así, mírelo. Si mírele los ojitos, si tiene sueño, dile: la actitud es muy importante, no te duermas. Amén. Dígale al vecino: hey, la actitud delante de Dios es muy importante. Amén. Hermanos queridos, yo quiero que usted me escuche esto en los minutos que nos quedan. La actitud suya y mía ante Dios cuenta. A Dios no lo impresiona usted ni yo con nada. Así que no, hermano querido, a Dios no lo impresiona. Mire, yo les ponía esta mañana el ejemplo: estas jovencitas cantan muy lindo. No las hagan entristecer. Ellas cantan muy lindo, amén. Pero alguien puede cantar muy feo como yo. Y creo que aquí hay un poco parecidos a mí. Así que no se las den de mucho. Pero escúcheme en algo. A Dios no lo impresiona la voz de ellas. Si ellas cantan para Dios con alegría y de corazón y con gratitud, alegran a Dios. Pero si ellas no lo hacen y allá canta a alguien muy mal, pero llega a este lugar: Dios, tú me salvaste. Yo soy un pecador. Yo he hecho tantas cosas en la vida. Yo no merecía estar aquí, Dios. Y empieza a sonar ese cántico y no sabe cantar, pero entra en la presencia de Dios y empieza a llorar y a alabar a Dios. Le digo de una vez: ¿quién cree que va a impresionar a Dios? La voz de ellas no, las lágrimas del que no sabe cantar, pero que reconoce a Dios. Él va a impresionar a Dios. Amén. Así que, hermanos queridos, yo no tengo nada con que impresionar a Dios, ninguno, pero para Dios cuenta la actitud. Y tenga cuidado, sí, la actitud para Dios cuenta. Por eso no se acostumbre a venir a este culto. Por eso no diga: hoy es día de culto y me voy para el culto. Uy, hoy es día de culto y no puedo fallar porque hoy es día de culto. Tampoco llame a sus hijos y les diga: levántate que hay que ir hoy al culto porque hoy es domingo. Error, lo está formando mal. Equivocación. No le diga a sus hijos: hoy es domingo y hay que ir al culto. El hijo va a decir: qué día más duro el domingo. Porque usted le está enseñando que el domingo hay que levantarse temprano porque hay que venir a culto. No, si usted le dice: hijo, todo se lo debo a Dios. ¿Sabes, hijo? Todo se lo debemos a Dios. Así que, ¿sabes por qué vamos a la iglesia? Aunque estás cansado y toda la semana en compromiso, pero es que vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias al que nos dio la vida, al que nos provee el sustento, al que nos mantiene, al que nos cuida, hermano. Mira, hermano, por eso, si usted puede venir a culto y se queda en casa, usted hay cosas que no ha entendido. No ha entendido. Y Dios ve la actitud. Y yo quiero que usted me entienda esto. Dios ve la actitud. El pasaje que leíamos, si me lo ubican por favor, ¿qué fue lo que Dios vio en Caleb?
Dios vio en Caleb un espíritu diferente. Moisés envió unos hombres. Mira, hermano, Israel tenía 12 tribus y Moisés necesitaba mandar 12 espías a la tierra de Canaán. Así que dijo, hay que mandar de cada tribu un espía a la tierra de Canaán. Le pregunto, ¿a quién mandaban de cada tribu? ¿A quién mandaban? Mandaban de cada tribu al mejor en todas las circunstancias. En todo. Así que los 12 espías, todos eran ¿qué? Los mejores. Todos eran buenos y tenían buenas cualidades. Pero Dios, dice la Biblia, pero a mi siervo Caleb. Así que había muchos, pero a mi siervo Caleb, ¿por qué? Por cuanto hubo en él ¿qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Se la echó. Dios lo bendijo y le dijo, y no te preocupes, seguro para toda la familia. Mire, y uno pagando un seguro mensual que para que no le falle uno la pensión y esto. ¿Y sabe qué necesitó Caleb? Solo tener una actitud diferente. Hermanos queridos que están aquí, la actitud ante Dios cuenta. Yo quiero que usted lo entienda. Uno lo ignora, pero para Dios no. Nadie puede impresionar a Dios. Yo no puedo impresionar a Dios. Usted tampoco, pero Dios ve la actitud. Y hay personas, hermano, que llegan a la iglesia y ellos, hermano, ellos quieren. ¿Usted cree que cómo ve Dios a una persona que no puede venir a culto por su trabajo y sus cosas, pero cuadra el tiempo, pide un permiso, cuadra la agenda y pastor, yo estoy cuadrando la agenda, me dieron el trabajo y apenas estoy comenzando, pero estoy luchando para que me dejen el jueves libre o un domingo en la mañana y yo venir al culto para adorar a Dios? Pastor, ayúdeme a orar por eso. ¿Cómo verá Dios a esa persona? ¿Y cómo verá Dios a una persona que puede venir a los cultos en semana y él se queda en la casa relajado, tranquilo, en otras cosas? ¿Usted cree que cómo lo ve Dios? Lo va a ver Dios. Pues Dios vio la actitud en Caleb y dijo, él tiene otro espíritu. En Caleb hay algo diferente y Dios lo bendijo. Hermanos queridos, no es lo mismo venir a este lugar y que alguien diga, yo soy un pecador y le debo mucho a Dios. Por eso estoy aquí y vengo con alegría. No sé cantar, no sé hacer muchas cosas, pero le debo todo a Él. Ese sol no lo puse yo ni lo puso el presidente de los Estados Unidos, se lo debo a Dios. Ese mar no lo puse yo. La salud de mi cuerpo y mi cuerpo se la debo a Él, no yo, hermano. Esa persona que viene así dice, vine a hacerle culto a Dios. Créame que Dios lo mira de una forma, pero un cristiano de 10, 15, 20 años que se siente en una silla y quede así y todo el mundo cantando y él mirando y así no se da cuenta. Dios también lo ve, porque Dios mira la actitud. Dios mira la actitud. Créame, hermano, no se sienta incómodo, no. Dios mira la actitud. Yo no puedo, otra vez, no podemos impresionar a Dios, nadie. Aquí nadie puede hacer nada que Dios diga, wow, ese sí es profesional, ese sí es experto. Nadie, en nada. Pero en toda nuestra imperfección, el que tenga una buena actitud, Dios lo mira.
En toda nuestra imperfección, el que tenga un corazón diferente, Dios pondrá sus ojos sobre él. Y Dios dijo: y por cuanto él tuvo un espíritu diferente y él decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Hermano querido, a este Dios vale la pena venir ante él con gratitud, con alabanza, con reconocimiento, con la mejor actitud ante Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que había en Caleb? Una bonita actitud. En Caleb había una bonita actitud. Mire, él vio lo mismo que vieron los otros. ¿Usted cree que Caleb no vio a los gigantes? Él los vio. ¿Usted cree que Caleb no vio que entrar a esa tierra era difícil? Él lo vio. Caleb vio que los hombres que habitaban la tierra a la que iban a entrar eran grandes, eran hombres de guerra, que era una tierra muy próspera, pero que esa tierra era difícil. Pero sabe, Caleb dijo: nosotros, cuando llegaron todos a dar el informe, los 10 espías, 10 dijeron: la tierra es muy buena. Un racimo de uvas hay que cargarlo entre 2 hombres. No pueden con un racimo un solo hombre. Nosotros vimos a los gigantes que no podían cargar el racimo uno solo. Eran 2 hombres que lo cargaban. Y ellos dijeron: pero a esa tierra no se puede entrar, porque los que la habitan son gigantes. Y Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. Así que ¿a quién estaban haciendo quedar mal? A Dios. Pero 2 muchachos, Josué y Caleb, cuando vieron que los 10 estaban dando ese informe, los 2 muchachos dijeron: no, señores, no les crean a ellos. Es verdad lo que han dicho, la tierra es hermosa, los frutos son maravillosos como lo dijo Dios, pero hay algo que no le pueden creer a ellos. Y es que no se puede entrar físicamente, humanamente no. Pero si Dios está con nosotros, nosotros vamos a entrar a esa tierra. Y eso le agradó a Dios. Hermanos, ¿sabe qué le agradó a Dios? Solo una expresión de confianza, una claridad de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda esta mañana. Para Dios nuestras actitudes cuentan. La manera en que yo vengo, la manera en que vivo, la manera en que me comporto, la manera en que yo sirvo a Dios, la manera, no que yo cante lindo, ¿cómo le canto? ¿Cómo le canto a Dios? Una bendición el grupo de alabanza, pero el cómo para Dios cuenta. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no las hacemos de corazón para Dios, usted puede tener un talento, pero el talento a nosotros nos encanta y nos impresiona, pero a Dios no. Así que, hermano querido, esto de la actitud, y amigos, hay que prestarle atención. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Mire lo que nos dice la Biblia. Un rey llamado Amasías. Mire lo que pasó con Amasías. Este era un rey de Israel. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Hizo él qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Dígalo duro. Aunque no de perfecto corazón. Son 2 cosas muy diferentes. Yo puedo hacer algo que parece correcto, pero no hacerlo con la actitud correcta. ¿Me entiende eso? Hermano, usted puede dar una ofrenda a la obra de Dios, pero dala con amargura. Pues si hizo lo correcto, a la obra de Dios hay que apoyarla, pero si da con dolor o da con amargura, está en problema. Yo puedo venir al culto, pero no venir con la actitud que debo. Tampoco tenga una peor actitud que diga: ahora ni voy. Y hay gente que dice: pues para no ir mal, entonces no voy. No, toma la actitud correcta.
¿Cuál es? Ven. Pero ¿cómo vas a venir? Como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy es domingo. ¿Cuántos tuvieron trabajo esta semana? Recibió su salario, pudo trabajar, tiene salud, ha gozado del sol, de la noche, las estrellas, la vida, ha gozado de tantas cosas, su familia. Hermanos, lo menos que uno puede venir, Dios nos ha perdonado los pecados, lo menos que yo puedo venir es decir, hoy vine al culto. ¿Y a qué vine? No a cruzarme, a adorar a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios me bendice, porque Dios me dio la vida, porque Dios me perdonó los pecados, porque tuve trabajo, porque tengo empleo, porque me sanó, porque tengo bendiciones. Hermano querido, ¿cómo no venir con una actitud? Créame, hermano, Dios lo mira. Dios lo mira. Hay cosas más importantes que otras. Aprenda a hacer diferencia. Este tiempo es de Dios. Este tiempo, el día domingo, es para Dios. No lo invierta más. Es que me van a pagar el doble. Usted puede hacerlo, pero Dios lo ve. Créame, no lo tome a mal. No es que por eso Dios lo vaya a condenar. No, ahora eso sí, si usted se empieza a embolatar, porque es que una cosa va detrás de la otra. Una cosa, lo primero que hace el enemigo para destruir a un cristiano, empieza a alejarlo de los cultos. Porque usted oye este mensaje y este mensaje vuelve y lo ubica a uno y dice, Dios, perdóname. Pero hermano querido, Dios mira nuestra actitud. Dios la vio en Caleb, pero la vio en Amasías. Dijo, Amasías hizo lo correcto. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no me gustó cómo lo hizo. No sé si usted me entiende ese pasaje bíblico. Eso quiere decir que Dios vio a Amasías. Dios lo vio y Amasías cumplió. Pero el problema es que Amasías cumplió, pero no lo hizo de corazón, con perfecto corazón, de buena actitud. Gracias, hermanos queridos. Cuando usted mira toda la historia de los hombres de la Biblia y de este tiempo, no es que Dios haya escogido a David porque David fuera el mejor. Eso es una enseñanza impresionante. Cuando llamaron a David, imagínense, hermano, que digan, vamos a buscar rey. ¿Cuántos voluntarios habían? Le dijeron al papá de David, en tu casa Dios ha dicho que está el rey de Israel. ¿Qué? ¿El rey? Entonces el papá, ¿qué hizo? Alistó a todo mundo. Báñese, mijo, peínese, organícese, saque pecho, párese firme, todo mundo. Y empezaron a pasar esos hombres, hermano. Esos hombres de ese cuerpo, ese porte, guerreros. Y cuando lo vio Samuel, que venía ese guerrero, Samuel dijo, este es, y alistó todo. Y Dios le dijo, no es. Y el papá mandó otro. Y lo vio Samuel y dijo, wow, qué tipo este hombre, este sí es rey. Esa pinta, ese porte de rey, esa presencia de rey, este es. Y Dios le dijo, no es. Y viene el otro, y ninguno. Y Samuel se preocupó y dijo, caramba, ¿y esto pues? Y Dios le dijo, yo no miro lo que tú miras. Hermano querido, los hombres vemos algo, Dios ve otra cosa. Los hombres vemos de una manera, Dios ve de otra. ¿Sabe que a muchos pastores nos han llegado a decir, pero usted no tiene pinta de pastor? Pero Dios lo puso ahí. Pero hay gente que tiene una pinta y la gente dice, uy, es pastor. Y Dios dice, no, porque no es lo que Dios mira, lo que nosotros miramos.
Hermano querido y hermana querida, cuando Isaí despachó a todos los hijos, Samuel le dijo: Dios no me ha dicho nada. Y Samuel le dijo: son todos tus hijos. Y ¿sabe qué le dijo Isaí a Samuel el profeta? Le dijo: me falta el que cuida las ovejas. Está sucio, está sin bañarse, está sudado, está en el monte, está en el campo. Y dijo: ¿y no tienes más hijos? Y dijo: no. ¿Sabe qué le dijo Samuel? Todo mundo de pie, nadie se puede sentar a la mesa hasta que no traigan ese muchacho, ese campesino, ese hombre que huele mal, ese sucio que parece ante nuestros ojos. Es el rey de Israel. Dios lo miró a él. Él es el rey. Hermanos queridos que están en esta mañana, Dios no mira lo que usted y yo miramos. Por eso vivamos una actitud correcta ante Dios. Yo no tengo nada con que impresionar a Dios, nada. Usted tampoco. Lo único que Dios quiere es que tengamos la actitud correcta. Adore a Dios. Dígale algo a Dios. Viva agradecido con Dios. Hermano, la vida cristiana no es tan difícil como la gente la ve. ¿Sabe por qué el ser humano no le entrega la vida a Dios? Porque además de pecadores somos duros de corazón. Porque si siquiera meditáramos en eso diríamos: pero si yo me le comporto bien al vecino, al patrón, al dueño de la finca, al que me da el contrato, al que me paga, como yo no voy a buscar agradar al Dios del cielo, que le debo la vida, la salud, lo que soy, el aire, el alimento, mis hijos, mi familia? Hermano, cuando usted cante ese coro que dice: todo se lo debo a Él, grítelo. Que le corra una lágrima por los ojos y usted diga: caramba, yo se lo debo todo a mi Dios. ¿Qué sería de mí si no ser por Dios? Ahora me doy cuenta que realmente hemos sido desagradecidos con Dios. Todo se lo debemos a Dios. Hermano querido, cuando una persona me dice a mí: pastor, ¿cuál es el peor pecado? La Biblia habla de muchos pecados muy delicados. Pero ¿sabe cuál es la mamá de todos los pecados? La ingratitud. Pero es que ese hombre mató, por ingrato. ¿Y usted por qué no va a culto? Por ingrato. Son las mismas. Alguien me dice: pastor, pero es que ese hombre hizo una barbaridad. Sí, pero tú tampoco has podido entregarle la vida a Dios. Eso ¿sabe qué quiere decir? Que en él hay ingratitud y en ti también. En él porque no ha acudido al perdón de sus pecados, y usted porque no ha podido reconocer a Dios. Hermano querido, la actitud ante Dios cuenta. No te preocupes por lo demás. Ten la mejor actitud ante Dios y preocúpate por venir ante Él y entregarle la vida y servirle con la mejor actitud. No se trata de impresionar a Dios, nadie. Vean, con esto termino. Jesús estaba en el templo, como aquí, y llegaron los ricos, todo el mundo dando ofrendas, todo el mundo, y daban ofrendas. Hay gente que tiene mucho, pueden dar mucho, pero llegó una mujer pobre y viuda, y tenía 2 moneditas en el bolsillo y las dio. Y Jesús señaló a esa mujer y dijo: esa mujer dio la ofrenda más grande que todos. Entonces la gente dijo: pero Jesús, yo saqué la chequera y yo deposité. Jesús, pero yo di. Y Jesús dijo: no, es que esa mujer no tenía más. Y ella confió. Hermano querido, nada de lo que usted y yo podamos hacer va a impresionar a Dios. Es quién es Dios para mí lo que hará que yo actúe ante Dios. Yo no sé si usted me entiende esta mañana, pero necesitamos cambiar la actitud. Hay que volver a pensar que todo se lo debo a Él. Hay que volver a pensar que no es si me queda tiempo para venir al culto, yo tengo que sacarlo.
Pastor, es que tengo un viaje y entonces tengo que trabajar duro y voy a dejar de ir a la iglesia tantas veces y tantos. Yo no se lo aconsejo. No se lo aconsejo. Porque Dios nos mira. Y yo todo se lo debo a Él. Dele a Dios su lugar. Que Él sea el más importante. Que Él sea el primero. Es que no tengo. Que Dios sea el primero. Usted mira a los hombres de la Biblia que Dios llamó a todos. David, si le llamara a cada uno, va a encontrar. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón le dijo a Dios: Señor, no, yo. Y Dios, sí eres. Pero ¿sabe qué hacía Gedeón? Cuando todo mundo dormía, Gedeón estaba guardando el trigo para que no se lo llevaran los madianitas. Él lo escondía. Este trigo es la comida de los niños, de las familias de Israel. Hay que esconderlo porque ya vienen a llevárselo. Y todo el mundo tranquilo. ¿Sabe? Dios dijo: Gedeón, tú eres diferente. ¿Sabe qué mira Dios? La diferencia. Y no es que usted y yo seamos nadie, ni yo ni usted, ninguno impresionamos a Dios. Pero esos corazones agradecidos, Dios los mira. Esa gente que le da el primer lugar a Dios, Dios lo mira. Esas personas que reconocen su condición ante Dios, Dios lo mira. Hay personas que sin auto y sin nada, pero dicen: yo me voy así sea caminando al culto. Dios les ve. Yo les he contado la historia de la hermana, y eso no es para traerle un testimonio más, no, es para que uno entienda. Yo administré una hermana que se venía, caminaba 12 horas para llegarme al culto a una montaña. Bajaba desde una montaña 12 horas. Cuando yo fui a visitarla, la primera vez que yo fui a visitarla, el dolor aquí en la rodilla, y tenía 26 años yo. Si ahora me ven que me muevo y corro, ¿cómo sería a los 26? De aquí no resistía el dolor. Cuando llegué a la casa, me tenía un agua con sal y unas hierbas preparadas para hacerme paños aquí. Me decía: pastor, no se asuste, todo el que viene acá llega así. ¿Cómo sería caminar a esa montaña? Y yo le dije: hermana Verónica, ¿y entonces usted cómo va todos los fines de semana a culto? Y me dijo: pastor, yo se lo debo todo a Él. Yo le debo todo a Él. Y en el camino no era con un Mazda, no era con un Kia, no era con un Honda. ¿Qué más hay por ahí afuera? No, nada de eso. Era a pie y habían culebras talla X y mapaná en el camino. Culebras en el camino. Llegaba la hermana vuelta a nada, su ropa, sudor, 12 horas caminando, tenía que empacar el desayuno y el almuerzo para llegar, hermano. Se venía a las 5 de la mañana y llegaba a las 5 de la tarde. El sábado llegaba a las 5 para estar en el culto el sábado, y el domingo en la mañana, y luego se iba ya en la tarde, o al lunes en la mañana se iba la hermana. Y uno hablaba con ella y decía: yo se lo debo todo a Él, pastor. Pero sabe, hermano, en esa montaña, 12 horas de camino en esa montaña, el esposo de ella y su niño se fueron a bañar ahí al río que pasaba cerca a la casa donde ella estaba, y tenía un niño como de 3, 4 años, y el niño no se fijó, el papá tampoco, y el niño recostó la cabeza así al lado de un pastizal, algo había ahí, y le puso la cabeza a una culebra que había ahí. ¿Sabe qué hizo la culebra? Una talla X, lo picó acá, lo mordió acá. Hágame esa. Los que conocen de finca y conocen de lo que le estoy hablando, una talla X, una mapaná, es una serpiente que en cuestión de horas ya está pasándole la factura a la persona, menos si es un niño, o peor todavía si es un niño. Y una cosa es que lo muerda acá y otra cosa es que ya le puso la mordedura en la cabeza. El niño inmediatamente, cuando el niño dijo papá y sintió, y cuando el papá lo tomó estaba mordido por la culebra, pero el papá lo llevó a la casa ahí donde
donde estaba. ¿Cómo baja usted 12 horas de camino por una montaña abajo? Yo caminaba eso y eso no es tan sencillo. Y la hermana dijo, no tenemos cómo. El niño no aguanta ir al médico y no sabemos si en Puerto Boyacá hay suero antiofídico ante la mordedura de la serpiente. Eran 12 horas a donde yo estaba en la montaña predicando, pero de ahí había que abordar un carro al pueblo 3 horas. Ese niño necesitaba algo más de 15 a 20 horas para sacarlo de esa montaña, pero una mujer que había impactado a Dios levantó las manos y le dijo a su esposo, Gildardo, no hay más que hacer, hablemos con Dios. Levantaron las manos, oraron a Dios y Dios sanó a ese niño. ¿Sabe qué impactó a Dios? Que esa mujer tenía un espíritu diferente. En otras manos ese niño se muere. Hermano querido, la actitud cuenta. ¿Qué actitud usted todavía tiene para Dios? ¿Todavía usted viene con gratitud? ¿Todavía usted llega con alegría aquí? Cuando viene de la casa para acá usted dice, me voy para el culto con alegría. Voy a adorar a Dios. Qué lindo cantaron hoy las hermanas, qué lindo cantamos hoy a Dios. Qué lindo el culto, qué maravilloso, qué linda la presencia de Dios. Qué lindo Dios nos habló esta mañana. Hermano, eso no se me puede perder. Aunque yo tenga 5 años en el evangelio, o 20 o 30 años, vuelva a venir con la misma actitud ante Dios. Dentro de 8 días tenemos campamento. Hermanos queridos, no tenemos libre. Dentro de 8 días solo vamos a cambiar el culto de aquí hacia allá. Vaya con la misma actitud. Hoy vine a adorar a Dios. El lugar es lo de menos, pero vine hoy a adorar a mi Dios. Estén de pie, tengan la bondad. Hay un espíritu diferente en Caleb. Yo no sé si Dios pueda ver eso en nosotros hoy. Yo no sé si hay alguien aquí que le diga a Dios, Señor, ayúdame a volver, pero yo no voy a dejar que mi corazón se endurezca. La misma gratitud y la misma actitud y la misma expresión la voy a tener. Acompáñeme a darle gracias a Dios. Si alguien quiere venir a este altar y hablar con Dios, si los años te han cambiado, ven. El problema no es si hemos cambiado, el problema es que Dios nos habló y sigamos igual. Si hemos cambiado, es hora de volver. Todos fallamos, pero si es necesario venir a hablar con Dios, venga y hable con Él. Volvámonos a enamorar de Dios. Volvámonos a decirle, Dios, otra vez estoy aquí para decirte gracias. Qué linda es tu obra, qué linda es tu obra. Qué lindo es este cielo que me diste, qué lindo es este sol que me da, qué lindo este mar que me diste, qué regalo tan grande la salvación, qué privilegio poder ir a un culto, qué regalo tan grande que haya un lugar donde ir a un culto y que me prediquen la palabra y yo pueda cantar a Dios. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a cambiarlo? ¿Cómo no ir? Venga, levante sus manos. Dígale algo a Dios. ¿Cómo está nuestra actitud delante de Dios? ¿Cómo está nuestra actitud, hermanos queridos? Deje que Dios le hable. Deje que la palabra de Dios haga algo en su vida. Deje que la palabra de Dios intervenga. Dígale a Dios, Señor, ¿cómo no buscarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no entregarte mi vida? ¿Cómo no consagrarme a ti? Si todo te lo debo a ti, todo te lo debo a ti. Hable con Dios un momentico, hermano, hable con Dios.
Hable con Dios, dígale: Señor, yo no te puedo impresionar, pero voy a revisar, porque hay cosas en mi vida que no son dignas de ti. Se lo debo a Él. Ushadabayisis indabahaya. Ushadabayisis indabahaya. Dios, Quisiera Él, Ushadabahaya. no sé qué sería Ay, indabahaya. de mí, Porque todo porque todo se lo debo. debo a Él. Yo no sé si usted lo está sintiendo esta mañana. Todo se Yo lo no sé si usted lo debo está sintiendo esta a mañana, Él. pero todo Se lo debo a Él. todo, Mi vida y mi sustento, todo, mi fuerza y esperanza. nuestro mañana está en sus manos. Todo se lo debo a El Él. futuro de tus hijos está en las manos de Él. Sin mi aliento, Él no fuera el Él viento. no fuera el viento. Wow. ¿Cómo podría? ¿Qué tal que Él nos recortara el oxígeno? ¿Qué tal que Él nos quitara algo? Y si de mi corazón No fuera Él el no centro, fuera Él el centro, habría un vacío. habría un vacío en mí. Dígalo, hermano, dígaselo. Yo sé todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo. Todo se lo debo a Él. Iglesia, todo, todo. Todo se lo debo Todo, a hermanos, Él. todo. Mi vida y mi sustento, Todo. mi fuerza y esperanza. Qué lindo. Todo se lo debo Todo. a Él. Ayúdanos a sanar, Dios. Todo se lo debo Que esas actitudes a Él. negativas de crítica, esas actitudes cerradas, Debo a Él. ayúdanos, Dios, a sanar. Sánanos. Mi vida y mi sustento, Yo se lo debo todo. mi fuerza y esperanza. Cada día es un milagro. Todo se lo debo Cada día es un milagro. Cada día es un milagro. Todo se lo debo a Él. Pastor, pero no tengo dinero. Eso es secundario. Cada día es un Todo se milagro. lo debo a Él. Cada día es un milagro. Mi casa y mi familia. Cada día es un milagro. Todas mis canciones. Todo, Todo se lo debo a Él. todo, hermano, todo. Mi casa y mi familia. Hoy es un milagro estar aquí. Y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya, déle ese aplauso al Señor, hermano. Dígale: Dios, te lo debo todo, todo te lo debo, Dios. Déle ese aplauso, dígale: Señor, que no se me olvide que hasta el aire que respiro te lo debo a ti. Wow. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, ayúdanos a sanar espiritualmente. Que nada de esas cosas el enemigo las deje sembradas en nosotros, esas actitudes.
esas críticas, esa forma de ver la vida, Señor. Yo no voy a ser un instrumento para eso. No quiero dejarle este legado a mis hijos. No quiero pasar por la vida con que la gente me recuerde con el de la actitud equivocada. Tampoco quiero que tú pienses en mí como el que no te agradece. Oh Dios, gracias. Ayúdanos a tener una actitud diferente. Bendice la iglesia, Señor, tus hijos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos queridos. Salude a los amigos, bienvenidos todos. Amigos, les queremos mucho. Esperamos que sigan, que Dios los ayude a entender este camino glorioso. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Salude a las personas, hermanos, los amigos, las visitas. Que Dios les bendiga.